Dios nos bendiga, amados hermanos. ¿Cómo están cada uno de ustedes? Se les saluda con todo el corazón, con todo cariño. Abrazos para todos ustedes. Sus tareas, cualquiera que sea, su trabajo, su oficio, lo que usted esté realizando, sea bendito. Que Dios bendiga su salida y su entrada de su casa, de su trabajo, de donde usted está. Dios bendiga a todos los que nos ven y escuchan a través de este medio el mensaje de la palabra del Señor de Iglesia Restauración Luz a las Naciones. Muchas bendiciones. Tenemos un tema. El tema es una pregunta. ¿Cuál es tu ambición? Todos los seres humanos tenemos ambiciones. La palabra en el diccionario de la lengua española, la definición de ambición significa deseo intenso, vehemente, de seguir una cosa difícil, de lograr especialmente riquezas, poder o fama. También el diccionario define que puede ser ansia, codicia, deseo, anhelo, aspiración, pretensión, afán y avidez. Entonces aquí nosotros podemos comprender el estado del alma del ser humano, el estado moral, espiritual del ser humano. La palabra del Señor entonces nos enseña que esta es la definición que dice el diccionario, y la palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos que tener la dirección de Dios como cristianos, como hijos de Dios, como gente que queremos agradar a Dios, como gente que queremos hacer la voluntad de Dios, como gente que queremos andar de acuerdo a la bendita fe que tenemos en Jesucristo nuestro Señor, de acuerdo al anhelo que Dios tiene para nosotros como hijos de Dios. Y nosotros debemos andar definitivamente bajo esa bendición y esa fe de Dios. Todo ser humano tiene sus anhelos, todo ser humano tiene sus deseos, todo ser humano tiene sueños. Como Dios dice en su palabra, que los que son libres son como los que sueñan. No está prohibido que tengamos sueños, no está prohibido que tengamos anhelos, que tengamos metas, que tengamos propósitos en la vida. Dios es un Dios de propósitos, de metas. Dios es un Dios de sueños y específicamente Él sueña con nosotros. Pero una cosa es los sueños de Dios, una cosa son las metas, los propósitos y anhelos de Dios, y otros son los de la carne. Porque la carne desea fama, desea riquezas, desea poder. Eso es lo que quiere la carne. Pero Dios desea que nos vaya bien, que Dios desea bendecirnos, Dios desea que nuestros sueños se cumplan, pero en Él, en la bendita fe en Él, no en nuestros deseos carnales. Vamos a meditar un momento en uno de los salmos que nos enseña muy claramente. El Salmo número 37, versículo 1 a versículo 9, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz,
y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, espera en él. No te impacientes con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Amén. Acompáñame a orar un momento. Querido Padre Celestial, venimos ante tu trono una vez más, Señor, para agradecerte con todo nuestro corazón por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos permitiste nacer en esta tierra, nos diste vida, aliento de vida, y no nos mandaste, Señor, al azar, no nos dejaste a la deriva, sino que nos has dejado, Señor, el manual de fe y conducta, que es tu palabra. Y como hijos tuyos, Señor, anhelamos andar de acuerdo a tu manual, de acuerdo a tus ordenanzas. Espíritu Santo, entregamos en tus manos esta palabra, y que esta palabra, Señor, haga rema en nuestros corazones, haga la obra por la cual tú la enviaste. Bendito eres, Padre, tú tienes la palabra, amado Espíritu de Dios. Amén. Esta palabra entonces del Salmo número 37 nos da una dirección muy clara acerca de la conducta de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Especialmente en esta época, en este tiempo que estamos viviendo, en esta situación operante tan difícil y preocupante, muy preocupante, porque a consecuencia de la situación económica, de la situación del virus, el temor, la duda, la preocupación, a consecuencia de esta situación, la falta de empleo, la falta de trabajo, falta de ingresos, el encierro, donde ahí sí que estamos confinados muchos, cuando en esos encierros están las familias juntas, y cuando Dios no es el centro de esa casa, entra el enojo, entra la ira, entra la inconformidad, y luego entra la agresión en la familia. Entran en amarguras, y hay personas e incluso cristianos que tienen su salario, que están confinados pero tienen su salario, o que tienen una subventecita, su negocio que le está funcionando justo para este tiempo. Aún así, no están contentos, no están alegres, no están agradecidos con Dios. Y a consecuencia de esa situación de ambición, entonces comienza violencia intrafamiliar, comienzan las agresiones, y ahí es donde el enemigo de Dios, Satanás, está trabajando. Por eso nosotros, como hijos de Dios, como creyentes en Cristo Jesús, todo ser humano debe ver qué dice la Biblia. ¿Qué clase de ambición tenemos nosotros? Si tenemos ambiciones o tenemos anhelos y sueños, que Dios los guíe. Entonces, he aquí lo que dice el Señor, que no hay que impacientarse a causa de aquellos malvados, aquellos que son malos, que a causa de maldades prosperan en su camino. No hay que impacientarse, dice la palabra de Dios, porque para Dios no aprueba, porque nosotros somos de Cristo Jesús, y Cristo Jesús, Él nos da paz y nos da tranquilidad, cualquiera que sea la situación. El Salmo número 73, en su versículo 2 a versículo 5, nos dice así la palabra del Señor acerca de el cristiano
la diferencia de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Salmo 73, 2 al 5. Dice así la palabra. En cuanto a mí, veamos mejor el versículo 1 también, perdón. 76, 1 a 5. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Vea, Dios es bueno. En cuanto a mí, casi dice, deslizaba mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen, miren, congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros. Vean, no pasan trabajo como los otros, ni son azotados como los demás hombres. Sigue diciendo, si seguimos leyendo este salmo, miren cómo dice, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Dice aquí la palabra. Entonces el salmista dice, de ver a estos malos, o sea, por tener impaciencia por lo que está viviendo y pensar que no tiene todas las cosas que desea, todas las cosas que ha anhelado, todas las cosas que ha ambicionado, no las tiene. Y mira al incrédulo, mira al impío, que ellos lo logran todo, ellos tienen todo. Ellos no se preocupan, dicen, ni por su muerte, no dicen como se dice en buen champín, ¿verdad? Hay gente que dice, vea, yo no tengo ni dónde caer muerto. El Señor reprenda esa palabra, ¿verdad? No la estamos llamando, pero es un decir. Pero dice acá la palabra, en el Salmo 73 en adelante, ellos no tienen pena, tienen todo, logran todo, están bien, sus ojos saltan más bien de todo lo que tienen, de su gordura, pero está hablando de una, tal vez no de la gordura física solamente, ¿verdad? Sino de una gordura de dinero, de una gordura de tener todo lo que desean, todo lo que han querido y todo esto. Entonces el salmista dice, de ver yo que todos estos prosperan y a mí me está costando y a mí me cuesta, por poco resbalaba mi pie. ¿Vean? Por poco resbalaba mi pie. Como que dice, por poco yo perdía la fe en Dios. Por poco me ponía a murmurar contra Dios. Eso es resbalar. Y el que resbala cae. Y el que cae, ahí sí que si Dios no lo levanta espiritualmente, ahí se queda. Si no se humilla, si no reconoce su pecado, ahí se queda. Entonces es salmista. ¿Y todo por qué? Por la impaciencia, por la situación difícil. Querido hermano, amados hermanos, todos los que nos ven y nos oyen a través de este medio, tengamos fe en Dios, agarremos fuerza en el Señor y no nos impacientemos cuando miremos a nuestro alrededor que a los demás como que les va re bien, porque eso sería entrar en envidia. Y entrar en envidia es entrar en cólera, entrar en enojo, es mantenerse amargado a causa, vea usted, de la envidia. Entonces veamos que todo esto, ahí sí que un pecado acarrea otro pecado. Amados hermanos, por eso nuestro tema es, en esta tarde, ¿cuál es tu, ambición? Cuando estamos en la carne, si no somos creyentes que andamos en santidad y no andamos en el Espíritu, entonces nos convertimos igual que los que no conocen a Dios, igual que el que no ha entregado su vida a Jesús.
Porque vea usted cómo es la envidia. Mire, es un sentimiento que también le da tristeza. Se pone triste y entra en depresión. Y mira a su alrededor y dice, ve, todos están tranquilos, todo les va bien. A cada rato van al supermercado. A cada rato van a la despensa con las bolsas de cosas que traen. Entra en depresión, entra en enojo. Mire, experimenta entonces la persona esta clase de sentir porque no tiene lo que desearía tener para sí solamente. Algo que otros poseen, lo quiere tener y como no lo tiene, cae en murmuraciones, cae en cólera, en enojos, en tristeza, en dolor. Y eso es grave. Y eso es un espíritu maligno que el día de hoy está imperando en el mundo entero más que nunca. No es un espíritu nuevo. Desde que el maligno entró, ahí sí que a gobernar este mundo a consecuencia del pecado, que el ser humano le entregó todo al maligno por su desobediencia a Dios, de suyo ha estado estos espíritus malignos operando. Pero hoy más que nunca, por la situación que está alrededor del mundo del coronavirus, hay muchas necesidades y problemas y son reales, y gente que de suyo no haya qué hacer, no tiene salida, no haya cómo obtener comida, cómo pagar los servicios de su casa. No tiene esperanza, quizá le despidieron del trabajo. Pero un hijo de Dios y una hija de Dios tiene Padre en los cielos, y en vez de entrar en depresión, en vez de entrar en cóleras, en vez de mirar a su alrededor y enojarse por lo que ve que otros sí están bien y están como que nada está pasando con ellos, arrodillarse delante de Dios, no impacientarse. Porque la impaciencia es un sentimiento peligroso, porque por la impaciencia se pueden tomar decisiones equivocadas, decisiones en las cuales después se puede arrepentir cuando ya haya sucedido alguna situación difícil. Por eso es que la palabra del Señor del Salmo 37 es eficaz para este tiempo. Es tan eficaz para el tiempo que estamos pasando. Es tan real que nosotros como hijos de Dios tenemos Padre en los cielos. Como hijos de Dios tenemos proveedor. Uno de los salmos dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Quiere decir, no he visto ningún justo. ¿Quién es un justo? Un hijo de Dios, una hija de Dios, justificado por la sangre de Jesús y que anda en rectitud y anda en justicia y en cabalidad delante de Dios, y aunque no tenga dinero. Alguien preguntó eso está en el Salmo 37, en este mismo Salmo, en el versículo 25. Vea usted ahí la promesa para los hijos de Dios. Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y, mire, presta, y su descendencia es para bendición. Quiere decir que ni pide prestado, sino que más bien tiene para dar al necesitado. ¿Por qué? Porque es la promesa de Dios para el que anda en justicia, para el que anda en rectitud. Alguien hizo una pregunta una vez y dijo, ¿qué es santidad? Y todos nos poníamos a pensar en un montón de cosas y palabras sofisticadas y ver qué responder. Cuando alguien con toda sencillez respondió, santidad es devolver el vuelto que te den de más en la tienda. Así de sencillo, santidad. Y aunque no tengan, no va a decir, qué bendición, porque yo di un billete de 50 quetzales y se me dieron de vuelta 80 quetzales. Qué bendición, Dios me lo dio. No, media vez usted se dio cuenta de la verdad y no es justo y no devuelve el vuelto. Ahí es un robo. Por eso dice la palabra justo. No he visto justo desamparado. Los hijos de Dios, los creyentes, no somos de los que
procuramos la injusticia, sino que procuramos la rectitud delante de Dios, a costa que nosotros tal vez no nos vaya muy bien, pero lo importante es ser recto delante de Dios. Da tristeza saber que creyentes, bueno, los que no han llegado a la luz de Cristo, pues es nuestra oración que lleguen a la luz de Cristo para que sean hijos de Dios santos y dejen de ser injustos, porque todos somos justificados por la sangre de Jesús nuestro Señor. Pero hay personas que pasan en un camino y si hay árboles frutales en el camino, pasan agarrando y agarrando, y no solo para probar, sino para llenar la bolsa y llevar y no parar de agarrar. Una vez nosotros salimos a visitar a un hogar, a una aldea, y pasamos por un lugar donde habían cositas ahí, unas vainitas de frijol, así de esos que son como un arrocito, qué bonito, y las hermanas jalaron uno y dieron, bueno, yo no les dije nada, tal vez son solo para ver, para conocerlo. Veníamos de regreso, pasaron jalando más y más, ahí es donde ya les dije, esto no es de un creyente. Hablando de ser justo, que Dios no desampara a sus justos. Esto no es de un hijo de Dios. Y las hermanas con toda humildad dijeron, gracias pastora, porque usted nos está enseñando, y no soy yo, es su palabra. Es como cuando vuelca un camión en la carretera. Cuando vuelcan un tráiler y se oye que lo que el tráiler llevaba, si llevaba productos básicos, si llevaba refrescos, si llevaba frutos, ¿qué es lo que llevaba? Y vuelca. ¿Qué hace la mayor parte de gente? Correr y embucharse de todo lo que puedan y llevárselo. Un creyente no es de ese sentir. Creyente no. En vez de tener compasión por el accidentado, ¿qué le habrá pasado al pobre chofer? ¿Qué cuenta se irá a entregar el pobre con esto que le pasó? ¿O qué? No aprovecharse del árbol caído. Esa es una injusticia. Y a los que son injustos, dice Dios, por algo, es que están preocupados y afligidos, ansiosos, están alterados, encolerizados, amargados. Pero el que es hijo de Dios vive por la fe. Dios muchas veces nos permite todo esto, todo lo que está pasando. Muchos de nosotros pasamos escasez. Muchos de nosotros no tenemos lo que queremos. Nos tenemos que conformar con lo que podemos comer. El apóstol Pablo dijo, estoy enseñado a tener y a no tener. Y con todo, yo estoy enseñado a contentarme, cualquiera que sea mi situación. El hijo de Dios, la hija de Dios, entonces muchas veces todo eso le sirve para su entrenamiento. Le sirve para agarrar fe en Dios y le sirve para darse cuenta que tiene pan en los cielos y no se va a morir del hambre. Entonces dice la palabra, no te impacientes. Por poco resbalaba mi pie, dice en el Salmo 73, por estar viendo a los prósperos a todo. No tenemos que envidiarlo. Si son hijos de Dios, perfecto. Ellos van a compartir lo poquito que tengan con otro que realmente lo necesita. Y si no, pues el ambicioso, recuerden que cuáles son sus deseos, cuál es su anhelo. Su anhelo es poder, fama y riquezas. Tener poder sobre los demás, ser famoso y ser rico, y no le importa la necesidad de su prójimo. Pero bendito Dios que hay gente cristiana, empresaria, que son muy santos y correctos. Nosotros conocimos a un empresario ya hace ratos, ya hace años, cuando yo estaba joven. Y entonces llegó a la iglesia
Y cuando predicó, dijo, lo que tengo no es mío. Y dio su testimonio cómo inició su empresa y cómo creció y estaba grande su empresa. Y muy bendecida. Lo que tengo no es mío. Lo que tengo Dios me lo dio. Y dio su testimonio cómo empezó la empresa. Y ahora yo le digo, Señor, no le digo yo, mi empresa, Señor, sino le digo, Señor, tu empresa. Tu empresa. Y yo ayudo, dijo, a los necesitados, ayudo a la iglesia. Y en esa época que él llegó a predicar, en aquel entonces, hace más de 25 años, era una época que estaba sembrada los cultivos de maíz y en nuestro pueblo, y no estaba lloviendo. Y el maíz estaba secando. Entonces dijo, si ustedes dicen mi milpa, mi terreno y mi esto, ni modo, dijo, se está secando. Pero usted le dice a Dios, Señor, este es tu terreno y este es tu maíz, tu milpa. Padre, se está secando tu milpa. Padre, se está secando tu terreno. Porque usted es bondadoso, dijo, comparte con el necesitado. Entonces, Él nos testificó así. Por eso yo he aprendido, dijo, que la empresa no es mía, es de Dios, yo solo la administro. Él me guía qué debo hacer. Y contó que le habían robado una camioneta. Y le dijo, Padre, robaron tu camioneta. Y yo no me cargo, dijo, porque no es mío. Él maneja la empresa. Vea, ese testimonio a mí se me grabó. Y digo yo, Dios nunca está en contra de los ricos. Dios no está en contra de los empresarios que tienen talento y tienen habilidades y todo lo que Dios se los ha permitido. Pero lo que Dios está en contra es en contra de la ambición desmedida, en contra de querer ser famosos y mucho más y más y más y sin medida. Y ponen a Dios, pero en ningún lado de su vida. Entonces no nos impacientemos, dice el Salmo 37. No nos impacientemos por eso. Seamos justos, temerosos de Dios, porque por más que la tormenta ruja, por más que se vea que no haya esperanza, hermano, créale a Dios, hermana. Dios tiene una gran esperanza para usted. Son tribulaciones, a veces son pruebas. El Señor dice en su palabra, cuando pases por las aguas, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego no arderá en ti. Significa que el hecho que seamos cristianos, justos, temerosos de Dios, siervos y siervas del Dios Altísimo, no significa que no vamos a pasar tribulaciones, escasez económica, a veces falta de alimento, pero oramos y Dios de una u otra manera nos provee. Y tenemos que conformarnos, como dice el apóstol Pablo, cualquiera que sea mi suerte, yo me conformo. Eso no significa ser aragán, no significa ser perezoso, ni conformista, ni estar llamando pobreza, ni mucho menos pactando con pobreza, sino que todo tiene su tiempo, dice la palabra del Señor. En Isaías capítulo 43 y el versículo 2 es donde está plasmada esta palabra. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Luego dice el versículo 3, porque yo Jehová, tu Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y luego habla de la historia que hizo con su pueblo Israel. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Y así el Señor sigue hablando de la promesa. Nosotros somos el Israel espiritual, el olivo silvestre injertado al olivo puro. Somos el Israel espiritual. La promesa es para nosotros como iglesia de Cristo. Entonces, nosotros tenemos la gran bendición de tener Padre en los cielos. Hebreos capítulo 6 y versículo 12 nos habla
que esto no es asunto de perezosos. No dice, bueno, el Señor dice que yo me conforme. El Señor dice que yo no me preocupe. Entonces yo me voy a dormir, me voy a acostar, no voy a hacer nada. Del cielo va a caer el canasto, la canastada de pan y de víveres, y del cielo va a venir todo. No, la palabra del Señor nos habla acerca en Hebreos capítulo 6 y versículo 12. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Ve? No se trata de quedarnos de brazos cruzados, se trata de accionar. ¿Y qué tenemos que accionar? ¿Qué dice el versículo 12 del capítulo 6 de Hebreos? Imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué tenemos que tener? Dos cosas: fe y paciencia, menos pereza. Porque la pereza, Dios no avala la pereza. En el libro de Proverbios dice, dormilón, duérmete más y tu pobreza vendrá a ti como río y te llevará. Muchas veces, aunque nosotros trabajemos y nos esforcemos, busquemos trabajo y no encontramos, pero que dos cosas se pongan en acción en nosotros: la fe en Dios y las promesas de Dios. No nos dejará, no nos desamparará. Porque la palabra del Señor dice que Dios, mire, es un Dios que cumple sus promesas. Es un Dios que no se retracta de sus promesas. El mismo Hebreos capítulo 6 y versículo 13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo, dice, jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia. Mire, te bendeciré. Pero Dios quiere que vivamos en la fe, en la promesa de Dios, en la justicia de Dios, en la rectitud, en la santidad. Y Dios quiere que pasemos por las aguas, pasemos por el fuego. No nos quemarán el fuego no arderá en nosotros, las aguas no nos anegarán de las tempestades imperantes hoy en día en la situación económica, situación de muchas veces espirituales, situación de emociones y cuantas cosas acarrean cuando nosotros perdemos la paciencia y no buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Dios quiere que seamos diligentes, que trabajemos, que busquemos, que le pidamos a Dios qué hacer. Yo sé que usted como creyente tiene testimonio. Yo tengo mis testimonios. Muchos creyentes tienen testimonios. Muchos hijos de Dios, muchas personas que le han confiado a Dios tienen su testimonio de que pasaron días de tribulación, de hambre, y hasta aguantaron hambre y no tenían nada. Y el Señor, mire, y en medio de eso, en vez de enojarse, en vez de envidiar a otros, en medio de eso, mire, pusieron su fe en acción, la paciencia, alabar y adorar a Dios, glorificar el nombre de Dios. Todos nosotros trabajamos y nos esforzamos por obtener lo nuestro. Solo quiero pasar una pasadita, una temporada de hace años. Mi esposo se quedó sin trabajo, yo me quedé sin trabajo y pasamos una escasez tremenda, a tal grado que nos pusimos a confiar en Dios. Nos pusimos a creerle a Dios y no ir a traer fiado en la tienda ninguna cosa. Y entonces oramos a Dios, clamamos a Dios, y Dios no nos mandó comida así del aire. Ahorita te traigo tu manjar, no te preocupes, te voy a dar todos tus gustos. No. A veces Dios permite esas pruebas. Entonces nos pusimos a buscar en la casa qué había
¿Qué tenemos en la casa? ¿Qué hay? Y lo poquito que había, mire, oramos a Dios que lo sobreabundara. Y ese poquito empezamos a comer con decirle que pasamos un mes sin echarle azúcar a nuestra bebida. No teníamos para el azúcar. Y nosotros nos propusimos no ir a pedir fiado, sino confiar en Dios. Y recuerdo yo que pasamos un mes que nada de azúcar no había no teníamos, y pasamos sin nuestras bebidas sin azúcar. Una de nuestras niñas que estaba en la escuela, que ya no podía comprender, que era la más pequeña, qué estaba pasando. Entonces no le dábamos ni su refacción ni nada para que comprara una refacción en la escuela. Y Dios en su gracia y misericordia, cuando vimos en el patio de la casa, teníamos unas cuantas matas de platanares, había un racimo ahí, de unos que se pueden hacer así fritos o asados. Entonces yo le dije a mi niña, te voy a dar tu refacción. Aquí están tus risitos, le decía yo bromeando. Y hacía esas cuestiones, un banano asado. Mire, procuraba dárselo y se lo comía con mucho gusto y con una sonrisa, con alegría. Y el Señor un mes nos permitió estar así. A la vuelta el Señor nos dio trabajo. Por eso el trabajo es una bendición. Nos dio trabajo, pero aguantamos ese mes a vivir con lo poquito y aguantar. Y no pedimos fiado. No miramos a nuestro alrededor quién nos puede dar o quién nos puede regalar o algo, ¿verdad? Que es lo común de nosotros los humanos. A todos nos puede pasar eso. Sino que miramos allá arriba. Le creímos, confiamos y estuvimos alegres y contentos y alabando a Dios. Y el Señor permitió nuevamente que tuviéramos trabajo. Veamos, hermanos, por eso dice, cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Y si el fuego no arderá en ti, pero que no salga a relucir nuestra carne. Porque la carne es la que sale a relucir. Pero en vez de estar enojados y en vez de estar amargados y mirando al que está adinerado y murmurando contra medio mundo, contra la autoridad, contra los adinerados, eso no nos da paz. Ahí caemos nosotros en pecado. Mientras que la palabra del Señor nos sigue diciendo, amados hermanos, deleítate. Versículo 4. Tú no eres como los que no tienen Padre en los cielos. Tú no eres como los que no tienen Dios. Dice, deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Dónde hay que confiar? En los posibles regalos que me traigan. ¿Dónde hay que confiar? Que me toquen a la puerta y que me traigan regalos. Pues si Dios quiere lo puede hacer, Él lo puede mandar. Pero dice, mira, confía en Jehová. No miremos a otro, como dice en Jeremías, que qué mal que el hombre ponga su confianza en el hombre y ponga por su fuerza brazo de hombre, porque me va a ir mal. Más bien dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él no te va a dejar tirado, hermano, hermana, Él no te va a dejar tirado. Todos los que oyen y escuchan esta transmisión, los que ven, Dios no lo va a dejar tirado si usted confía en Dios. Y no ponernos envidiosos con los que les sobra y tal vez hasta tiran comida, desperdician. Nosotros no somos jueces de ellos. No tenemos por qué arremeterla contra ninguno. Como creyentes en Jesús tenemos promesa y hay que deleitarse en el Señor,
Porque Él dice, si tú encomiendas todo esto que está pasando en la mano de Dios, y dice, y te deleitas en Él, mire, asimismo deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuánto cristiano y cuánta gente no se deleita en Dios? Más bien el encierro los tiene nerviosos, pero los tiene a un hilo. Perdonen, amados hermanos y amables amigos, pero hay gente que se ponen endemoniados por estar encerrados. Eso no es así. Hay que estar deleitado en el Señor y estar agradecidos por lo que es Él. Y estar nosotros con paciencia, como dice la palabra. Y hay que encomendar este camino, hay que encomendar esta situación en las manos de Dios. Encomendarse a Dios es poner en función nuestra fe y la paciencia. Y vea lo que el Señor dice en el libro de Mateo. En el libro de Mateo capítulo 6 y versículo 25, el Señor da una enseñanza a sus oyentes de aquella época. Y nosotros le creemos al Señor con todo nuestro corazón. Dice así Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es más la vida más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido? Versículo 26. Mirad las aves de los cielos que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Vea, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, no hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Vea, entonces la palabra del Señor nos enseña que nosotros somos, dice, mire, en el versículo 30, y si la hierba del campo, que hoy es y mañana no se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces sigue diciendo el 31, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Que no nos afanemos. ¿Por qué? Los que no conocen a Dios, los que no quieren, los que ponen su fe en su fama, en su riqueza, en su trabajo, en su profesión, los que ponen su fe en todo lo visible. Vean cómo dice el Señor, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Miren, ¿de qué tenéis necesidad? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque cada día, miren, cada día trae su propio afán. Basta cada día su afán. Si nosotros no comprendiéramos esta palabra, diríamos que Dios nos manda a dormir y a estar de perezosos y a estar negligentes, sin planes, sin sueños, sin propósitos. No. Dios es un Dios de propósitos que nos permite soñar, nos permite nosotros tener ilusiones, tener metas en la vida. Mire, buscar
Pero Dios dice en su santa palabra que estas metas sea la meta de Dios y no la meta de la carne. La meta de la carne es la codicia, como ya lo dijimos ya, de la fama, la riqueza, el poder, y si no lo tiene, le da berrinche, le da tristeza, le da algo. Eso es lo que a Dios no le agrada. Los hijos de Dios, clamemos a Dios, encomienda a Jehová tu camino, espera en Él, porque Él hará. ¿Qué hará? Hará la obra, pero cuando buscamos primero su reino y su justicia, vea, su reino y su justicia, y andar en justicia. Y todo lo demás, para Él es fácil añadir. Todo lo demás será añadido. Ropa, calzado, techo, alimentación, vendrá por añadidura. El Señor le va a dar un trabajo, le van a aumentar el salario, su negocio va a ser bendito. Vea usted, el Señor le va a dar una forma de tal manera que usted no se muera del hambre. Pero dejemos las codicias carnales, terrenales, que gobiernan a los que no son hijos de obediencia a Dios. De lo contrario, es una gran pérdida. Y nos sigue diciendo la palabra del Señor entonces, que nosotros confiemos en Dios con todo nuestro corazón. Vamos a ver realmente lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 10 y versículo 35 en adelante. Hebreos capítulo 10 y versículo 35. La palabra del Señor que nos encomienda lo que debemos hacer. Nos dice de la siguiente manera: no perdáis pues, vean, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Nuestra confianza en quién? En Dios. No perdáis entonces vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Miren la virtud de los hijos de Dios. Os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Vea, versículo 37. Aunque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Nuestro corazón se enfiesta con esta palabra. Nuestro corazón se alegra con esta palabra. Sigue diciendo el versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Con todo esto, amado hermano, amada hermana, amables amigos, yo no conozco la situación que usted está pasando. Yo no soy Dios para saber lo que usted está pasando. Pero la palabra del Señor dice que nosotros no perdamos la fe ni la esperanza. No caigamos en el lazo del mal de entrar en ansiedad, en ambiciones que provocan envidias, odios, rencores y cóleras, ¿ve? Y depresiones cuando otros a nuestro alrededor prosperan. No miremos eso. El salmista dice: por poco resbala mi pie por estar viendo eso. Resbalar pie no es solo darse un resbalón en el piso y levantarse de ahí, sino que resbalarse en los caminos de Dios y perder la fe, perder la esperanza, perder la paciencia. Dice el Señor, dice el salmista, por estar viendo eso. Mas en el libro de Hebreos nos habla acerca. Mire lo que dice el capítulo 10 y versículo 38.
Mas el justo, mire, esta palabra dan ganas de llorar. Mas el justo vivirá por fe. Si retrocediere, no agrada mi alma, dice Dios. Pero vosotros no somos de los que retroceden. No retroceden en la fe. Nosotros no somos los que retrocedemos en la fe. Vean, no somos, dice, somos para preservación de nuestra alma, que es eterna. Aquí nosotros tomamos hoy la decisión de a dónde va el alma. Entonces no retrocedamos en la fe. Sigamos adelante con Cristo Jesús. No tengamos envidia de los que prosperan, de los que hacen iniquidad, de los que hacen maldad. Dice el Salmo 37. No tengamos envidia del que le sobra plata, le sobra comida. Pues no miremos eso. Más bien oremos por ellos para que el Señor los bendiga y conozcan a Cristo Jesús como su Señor y Salvador y sus almas sean salvas. Que conozcan la luz de Dios. Y nosotros tengamos fe, tengamos paciencia y no seamos perezosos, dice la Biblia, sino que nosotros, vean, busquemos en Dios, como dice su palabra, que nosotros debemos de orar y esperar porque Dios va a dar una respuesta. Busquemos su reino en primer lugar, busquemos su presencia, no busquemos la bendición. ¿Se recuerdan de la enseñanza que dimos hace unos días? No mire solo la mano de Dios que le puede dar todo, sino mire su rostro, busque su rostro, no busque solo la mano de Dios, no busquemos solo la mano de Dios, busquemos su rostro, amemos su rostro, no amemos la bendición, sino amemos al dueño de la bendición. Concluimos con el Salmo 24 y el versículo 1. Vean lo que dice el Salmo 24 y el versículo 1. Nos enseña acerca de qué nosotros debemos de amar, qué nosotros realmente debemos de ambicionar, si de ambición se pudiera decir. Mire, dice Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿De quién es la tierra? De nuestro Padre Celestial y toda su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Miren. ¿Qué nos está diciendo? ¿De quién es todo? De Dios. ¿De quién son todas las cosas? De Dios. ¿Quién es el dueño de la tierra? De todo lo que vemos. De Él. Entonces busquemos al dueño de la bendición. Amemos al dueño de la bendición. Y no por la bendición, sino por quién es Él. ¿Quién es Él? ¿Qué podríamos decir? ¿Quién es Dios para usted? Si le preguntara, ¿quién es Dios para mí? Yo diría, es mi Padre, mi amado Padre. ¿Mire? Entonces busquemos al Padre, busquemos al dueño de la bendición, no por la bendición, sino por quién es Él. Y con todo nuestro corazón, adorémosle, amémosle, sirvámosle, adoremos su nombre, no importa cualquiera que sea la situación que ahora está imperando, porque Dios no lo va a dejar para siempre. El Señor lo va a fortalecer, el Señor lo va a levantar. Entonces, para poder subir escalones en la vida cristiana, vean lo que dice el Salmo 24 que estamos concluyendo con este Salmo, el versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Para los antiguos, subir al monte era subir a buscar un lugar donde adorar a Dios, donde estar a solas con Dios. Por decir algo, como ir a buscar el templo, ir a buscar un lugar a solas para buscar el rostro de Dios Todopoderoso. Y eso es, mire, elevarse, eso es subir. ¿Quiere usted subir? ¿Queremos subir? Miremos al que está sentado en su trono, amémosle, adorémosle, obedezcámosle
y sirvamos. ¿Queremos bajar? Entonces, seamos ambiciosos en la carne, que trae envidias, enojos, cóleras, depresiones y una serie de cosas. Miren, entonces el creyente quiere subir, subir y subir, porque la ambición del mundo es una ambición carnal. Es un deseo intenso, quiere decir que en vez de tener fervor para buscar a Dios, tiene un deseo intenso, vea usted como dice el diccionario, y una vehemencia, mire, de conseguir una cosa difícil de lograr, especialmente riquezas, poder, fama. Y por eso mucha gente no les importa los negocios ilícitos. El diablo les pone la carnada y cae. ¿Por qué? Porque tienen esa ambición carnal, terrenal, el yo. Mire, esa es su ambición. También sigue diciendo el diccionario que es ansia, codicia, deseo, mire, anhelo, apetencia, aspiración, pretensión, afán, avidez. Y todo eso acarrea que la gente se vuelva agresivo, amargado y todo lo peor que estamos viendo, agresión en el hogar, vea, pleitos. Es lo que se escucha en las noticias el día de hoy, el encierro en que está la gente que no está con Dios y que tiene estos problemas peligrosos. Las noticias nos hablan de todo lo que pasa en hogares de esta forma, y hoy en día el enemigo se está valiendo de todo eso. Mas el Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y luego dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Mira, subir para arriba y no para abajo, como decía un canto antiguo. Para arriba y no para abajo. Para arriba, buscar el rostro de Dios, buscar su presencia, porque de él son todas las cosas. ¿Ve? ¿Quién subirá? El limpio de manos, el puro de corazón. Vea, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. O sea, es que su alma no está en las cosas vanas, las cosas perecederas, las cosas que tienen su fin en esta tierra, ni ha jurado con engaño. Él, dice aquí en el versículo 5 del capítulo 24 de los Salmos, vea, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan. Vea, tal es la generación de los que quieren, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Vemos esta palabra, concluimos con esta palabra y cada uno responda: ¿cuál es tu ambición en la vida? ¿Cuál es tu ambición en la vida? El creyente tiene la respuesta en su corazón como creyente. El no creyente tiene la respuesta en su corazón como no creyente, porque aún la luz de Dios no le ha iluminado. Pero nosotros oramos para que la luz de Dios le ilumine. Que la luz de Dios, vea usted, quítelos la venda de sus ojos espirituales y pueda ver a Dios y cambiar su interior. Dios quiere que nosotros tengamos sueños, metas, ilusiones, que tengamos, pero con su dirección, porque de Él es todo y Él nos da lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, y nosotros, nuestro deber es buscar su rostro, esforzarnos en la vida. Hay que estudiar, hay que prepararse, hay que ser buenos profesionales. Si usted tiene un oficio, sea el mejor carpintero, el mejor herrero, sastre, modista, chef, cualquiera que sea nuestro trabajo, que seamos excelentes, que vivamos la vida normal, pero nuestro interior ya no gobierna la ambición del mundo, de la carne, sino que gobierna el reino de Dios y su justicia.
porque de Jehová es la tierra y su plenitud y todos los que habitamos en este planeta Tierra. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga, amables amigos. Y que esta palabra quede en su corazón, en el mío, para que lo pongamos por obra, porque nos es urgente. Oremos a Dios. Querido Padre Celestial, cuán bueno eres tú. Cuán maravilloso eres tú, Señor. Digno de toda gloria, digno de toda alabanza, digno de toda adoración. Pedimos, Señor, que cambie nuestro corazón, que perdone nuestros pecados y nos perdone si nosotros tenemos en nuestro corazón impaciencia. Y si nosotros estamos perdiendo la fe y estamos dando lugar que el enemigo entre a guardar nuestro corazón y nuestra familia. Perdónanos, soberano Padre. Nosotros nos aferramos a tus promesas y creemos que no nos dejarás ni nos desampararás. Creemos en tu palabra, que las aves de los cielos no siembran, no trabajan y Dios las sostiene. Y las hierbas del campo, los lirios del campo, que no tardaban mucho por ser hierba, tú las vestiste de una manera que ni Salomón con toda su riqueza se pudo vestir así como ellos. ¿Cuánto más a vosotros, dices tú? Los vestiré y les daré. Y nosotros, Señor, ponemos nuestra fe en ti. Ponemos nuestro corazón en ti. Si alguno que en esta tarde quiera reconciliarse con Jesús o aceptar a Jesús, haga esta oración con todo su corazón. Padre Celestial, vengo ante tu trono, Señor, a pedir que limpies mi corazón, a pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Me arrepiento de desagradarte con mi mala conducta, Señor, mi mala manera de ser. Me arrepiento, Señor, de no obedecer tus ordenanzas. Hoy te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Pido, Padre Santo, que tú entres a mi corazón y que me hagas la persona que tú quieres que yo sea. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, séllame con el sello de tu Santo Espíritu. Opera en mí el verdadero nuevo nacimiento. Yo renuncio, Señor, a todo el mundo y sus vanidades y me entrego a ti. Te pido que seas mi Padre y te pido que me recibas como a tu hijo, como tu hija, Señor. Perdóname por confiar en cosas perecederas, en cosas temporales, por enojarme contra el que prospera, por enojarme y por estar triste, Señor, porque tengo una desesperanza dentro de mí por la situación económica o por la enfermedad o por problemas en la familia que estoy pasando. Señor, en ti confío. Pongo mi fe en ti y dame, Señor, tu gracia para pasar estas tribulaciones con toda mi fe en ti, porque tú, Señor, has prometido estar conmigo. Gracias, Señor. Amén. Iglesia, sigamos orando. Padre que estás en los cielos, tú eres nuestra fuente de vida. Tú eres la fuente inagotable, Señor. Y aunque ahora estemos preocupados porque en el horizonte nuestro no hay esperanza, se avisora hambre, se avisora escasez, se avisora falta de trabajo, se avisora estas enfermedades peligrosas que está rodeando el mundo entero. Aún así, Padre, no importa. En ti ponemos nuestra esperanza, en ti ponemos nuestra fe. Y nosotros te alabamos y te adoramos
en medio de situaciones difíciles, porque esto es fruto de la paciencia. Alabarte, adorarte y no entrar en depresión, ni en enojo, en iras, no entrar en impaciencia como dice tu palabra. Perdónanos por todo eso y danos mucho gozo, porque tú eres el Dios que gobiernas con justicia, con pureza, con paz, y tú eres nuestro Padre. En tus manos entregamos las necesidades, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo, amados hermanos, amigos. Muchas gracias por su atención. Gracias por sus reportes. Gracias por sus oraciones. Agradecemos mucho a todos ustedes, hermanos y amigos, que oran por nosotros para que Dios nos ayude a que sea posible estas transmisiones. Dios los haga prosperar y bendecir en toda buena obra. Todo lo amable, todo lo justo, todo lo de buen nombre es el Señor, sea prosperado y bendito. Hasta pronto. Amén.